Increíblemente, mientras el mundo habla de economía, de elecciones y de guerras, casi nadie se da cuenta de la jugada silenciosa que se está moviendo detrás del telón de la historia. Y sin embargo, todo está ocurriendo exactamente como fue anunciado hace miles de años. Antes de explicártelo con calma, quiero darte la bienvenida. Me alegra profundamente que estés aquí. Si este tipo de contenido despierta algo en tu corazón, te invito desde ahora a que te suscribas al canal, actives la campanita y compartas este video con alguien más. No es solo para crecer en números, es para que más personas despierten espiritual y bíblicamente a lo que está ocurriendo. Cada me gusta, cada comentario y cada suscripción ayuda a que este mensaje llegue a muchos que están a punto de rendirse, de confundirse o de caer en el miedo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a compartir hoy puede cambiar la forma en que ves las noticias, la profecía y tu propia vida cristiana. Quiero que te hagas por un momento una pregunta muy sencilla pero profundamente incómoda. ¿Cómo es posible que un mismo bloque de países esté financiando al enemigo y al mismo tiempo tratando de detenerlo? ¿Cómo se puede con una mano comprarle petróleo a una potencia enemiga y con la otra enviar armas a la nación que está en guerra con ella? Humanamente es un absurdo, geopolíticamente parece un suicidio, pero proféticamente tiene sentido. Y cuando lo miramos a la luz de la Biblia, deja de ser un error político para convertirse en una pieza más del rompecabezas profético. Durante años Europa se ha vuelto dependiente del petróleo y del gas de Rusia. No fue un día ni una decisión improvisada. Fue un proceso largo, calculado, donde poco a poco las naciones europeas se pusieron una cuerda al cuello sin darse cuenta. Llegó un momento en que más de la mitad de la energía que calentaba los hogares europeos en invierno, que movía sus fábricas, que encendía sus luces, venía directamente de los oleoductos rusos. Y cuando estalló la guerra en Ucrania, el discurso oficial fue sencillo: vamos a sancionar a Rusia, vamos a castigar su economía, vamos a cerrarle el paso, pero había un problema enorme que casi nadie se atrevía a mencionar. Si Rusia cerraba la llave del petróleo y del gas, Europa se quedaba en la oscuridad. Y en medio de ese panorama aparece una declaración que muchos vieron como una simple postura política, pero que proféticamente es una sacudida. Un expresidente de Estados Unidos les recuerda a los líderes europeos algo obvio. No pueden decir que están enfrentando a Rusia mientras al mismo tiempo le llenan las arcas comprándole energía. No pueden llamarla enemiga y a la vez sostener su economía con miles de millones de euros. Y hace una advertencia dura. Si ustedes deciden seguir dependiendo de Rusia, si insisten en comprarle petróleo mientras piden protección, Estados Unidos podría retirarse, podrían quedarse solos ante sus propias decisiones. Muchos se escandalizaron, otros lo tomaron como un simple juego político, pero espiritualmente algo quedó expuesto. Europa está frente a un cruce de caminos. Si Europa quiere seguir enfrentándose a Rusia, tendrá que buscar otra fuente de energía, y esa nueva dependencia no será gratuita. El camino natural es voltear hacia el Medio Oriente, hacia las naciones productoras de petróleo que tanto peso tendrán en la etapa final de la historia humana. Sin darse cuenta, los países europeos están siendo empujados hacia una conexión profunda, no solo económica, sino política y militar, con el mundo árabe. Lo que para los noticieros es una cuestión de mercado y contratos, para los que estudiamos la profecía es el preludio de algo que ya estaba anunciado. Una confederación de naciones europeas y de naciones del Medio Oriente que terminarán caminando juntas bajo un liderazgo final que la Biblia describe con precisión sorprendente. La Escritura habla de un bloque de 10 reinos, de 10 naciones que se unirán en la última etapa de la historia. No es una unión romántica ni idealista, es una unión pragmática nacida de la necesidad y del miedo. Necesidad de energía, de seguridad, de estabilidad económica. Miedo a perder, miedo al caos, miedo a quedar aislados. Cuando ves a Europa debatiéndose entre seguir bajo la sombra de Estados Unidos o buscar refugio en los acuerdos con las naciones petroleras del Medio Oriente, estás viendo la antesala de ese último bloque de poder. Tal vez los gobernantes no lo sepan, tal vez ni siquiera crean en Dios ni en la Biblia, pero aunque ellos no crean en la profecía se sigue cumpliendo. Ahora bien, mientras esa jugada se mueve silenciosamente en el tablero mundial, hay otro foco
que ocupa los titulares y enciende las pasiones de millones. Israel y Gaza, bombas, imágenes devastadoras, discusiones interminables en Naciones Unidas, marchas, acusaciones, narrativas opuestas. Unos dicen que Israel es el agresor, otros señalan a los grupos armados de Gaza como responsables. Pero detrás de las opiniones hay algo que el profeta ya había señalado hace siglos. Una decisión global con respecto a la tierra de Israel desencadenaría una confrontación de dimensiones nunca antes vistas. No se trata solo de fronteras, es una cuestión espiritual, es el corazón del conflicto. Hay más de 100 naciones que están presionando para que se reconozca un Estado palestino en territorios que la Biblia presenta como parte del diseño de Dios para Israel. No estamos hablando de política partidista, no se trata de defender un gobierno humano, se trata de entender que hay un pueblo, Israel, al que Dios le hizo promesas específicas y que el intento de arrancarle esa herencia no es solo un tema jurídico, sino una rebelión espiritual. Por eso, aunque muchos líderes insisten en que la solución es dividir la tierra, la realidad es que ninguna de las partes involucradas quiere vivir en verdadera paz. Los grupos radicales declaran abiertamente que no desean convivir con Israel, que su objetivo final es borrarlo del mapa, y no es razonable pedirle a un gobierno que firme un acuerdo con alguien que en su propia carta fundacional tiene escrito que lo quiere destruir. Aquí es donde muchos se desesperan y se preguntan, entonces, si no hay paz verdadera, ¿qué nos espera? ¿Más guerras, más bombas, más sufrimiento? Y la respuesta humana sería decir que sí, que solo habrá más de lo mismo, pero la respuesta bíblica va más allá. Las Escrituras describen un punto de quiebre en la historia donde la tensión en Medio Oriente, el reacomodo de potencias y la crisis moral mundial desembocarán en un periodo que la Biblia llama tribulación. No será solo una crisis política, será el tiempo en que Dios permitirá que el mundo pruebe las consecuencias de haberle cerrado la puerta. Sin embargo, antes de que esa etapa se desate en toda su intensidad, hay una promesa que arde en el corazón de millones de creyentes. Una esperanza que ha sido atacada, ridiculizada, distorsionada, pero que sigue firme en la palabra de Dios. El rapto, el arrebatamiento de la iglesia, y aquí necesito que pongas mucha atención, porque de esto dependerá la forma en que vas a enfrentar los próximos años de tu vida. Si ves el futuro solo como una cadena de crisis, vas a vivir con miedo. Si entiendes las profecías solo como teorías sensacionalistas, acabarás confundido. Pero si comprendes lo que Dios ha prometido hacer con su iglesia, antes de desatar su juicio sobre el mundo, podrás vivir en esperanza y en sobriedad al mismo tiempo. A lo largo de los siglos, esta doctrina ha recibido ataques de todos lados. Algunos se burlan diciendo que el rapto fue inventado hace un par de siglos, que es una idea moderna, que no aparece en la Biblia. Otros aseguran que la iglesia tendrá que atravesar toda la tribulación, que no hay escapatoria, que todos los cristianos verán al anticristo manifestado y que solo entonces vendrá Jesús. Y en medio de esas voces, muchos creyentes terminan confundidos, paralizados o cayendo en dos extremos peligrosos. Por un lado, el miedo enfermizo que ve al diablo en todo y que vive obsesionado con el anticristo. Por otro lado, la indiferencia de quienes dicen que todo esto es simbólico, que no hay que tomarlo en serio, que lo importante es solo el aquí y el ahora. En este video vamos a ir paso a paso, sin fanatismos, sin especulaciones baratas, pero también sin miedo a llamar las cosas por su nombre. Vamos a examinar cómo está ordenado el libro del Apocalipsis, por qué la iglesia desaparece de la escena terrenal a partir de cierto capítulo, qué significa realmente esa palabra arrebatamiento, de dónde viene y por qué es bíblicamente sólido esperar que Cristo venga a buscar a su iglesia antes de que el mundo entre a la fase más oscura de su historia. No voy a pedirte que creas ciegamente lo que yo digo. Voy a invitarte a que veas los textos, a que conectes lo que está pasando en las noticias con lo que Dios dijo hace siglos y a que permitas que el Espíritu Santo te dé entendimiento. Tal vez te estés preguntando ahora mismo, ¿y todo esto qué tiene que ver conmigo? Yo no soy político, no manejo petróleo, no tomo decisiones en Naciones Unidas. Vivo mi vida, trabajo, tengo una familia, lucho con problemas diarios. Justamente por eso esto tiene todo que ver contigo. Porque la Biblia no fue escrita solo para historiadores o teólogos.
Fue escrita para gente común que necesita saber dónde está parada. Si el mundo camina hacia un colapso moral y espiritual, tú necesitas saber en qué lado te encuentras. Si la historia humana se acerca a una generación decisiva, necesitas discernir si solo vas a ser un espectador más o si vas a estar del lado de aquel que prometió volver. En los próximos minutos vamos a entrar en terreno profundo. Vamos a hablar de señales, de tiempos, de generaciones, de cambios de paradigma. Pero no lo vamos a hacer para alimentar la curiosidad morbosa, sino para despertar una vida de santidad, de arrepentimiento y de esperanza. Tal vez has oído toda tu vida que Jesús viene pronto y te has acostumbrado a esa frase como a un eslogan más. Hoy quiero invitarte a que la escuches de nuevo como si fuera la primera vez. Jesús viene. Y la pregunta no es si esa frase es exagerada o alarmista. La pregunta es si cuando Él venga te encontrará despierto o dormido. En la siguiente parte vamos a comenzar a desmenuzar con detalle cómo el Nuevo Testamento presenta el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué no es lo mismo que la segunda venida visible de Cristo? Y cómo todo el panorama profético actual encaja con esa promesa. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación puede ordenar piezas que tal vez llevabas años sin entender. Cuando uno observa los conflictos que consumen Medio Oriente, es fácil quedarse atrapado en titulares, en mapas de territorios disputados o en las declaraciones de líderes que cambian de postura cada semana. Pero si uno se toma el tiempo de leer la Escritura con atención, comienza a descubrir que lo que parece un conflicto político es en realidad una lucha espiritual que trasciende fronteras y gobiernos. Nada en esa región ocurre de manera aislada. Todo está conectado a una cadena de eventos que fueron anunciados mucho antes de que existieran las naciones modernas, mucho antes de que se formaran los parlamentos, mucho antes de que el mundo aprendiera a pronunciar la palabra geopolítica. Israel y Gaza no son simplemente dos nombres en un mapa, son piezas dentro de un drama que la Biblia describe como una disputa sobre herencia, sobre identidad y sobre el lugar donde Dios decidió manifestar aspectos de su plan. Y lo sorprendente es que mientras el mundo intenta explicar el conflicto con teorías sociales o políticas, la Biblia lo reduce a un punto central. El problema no es solo territorio. El problema es quién tiene la autoridad espiritual para determinar el destino de esa tierra. Cuando vamos al libro del profeta Joel, encontramos una declaración que muchos prefieren ignorar porque confronta directamente la forma en que se juzgan los conflictos modernos. Joel afirma que llegará un momento en que Dios reunirá a las naciones en un valle para juzgarlas, no por guerras económicas, no por sistemas políticos, no por ideologías. Las juzgará por una sola razón, porque intentaron dividir la tierra que Él mismo declaró como suya. Y cuando entendemos eso, lo que ocurre hoy entre Israel y Gaza adquiere un sentido profético completamente distinto. No se trata simplemente de quién tiene derecho a vivir dónde, se trata de un acto que toca la esencia misma del pacto bíblico. Más de 100 naciones han mostrado su apoyo a la creación de un Estado palestino en territorios que la Biblia asocia con promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Este punto no es menor. Cuando tantas naciones se alinean hacia una misma dirección, no están simplemente tomando una postura diplomática. Están participando voluntariamente o no en un proceso que Joel describió como el preludio de un juicio global. Y aunque el mundo usa palabras como justicia, derechos humanos o soluciones permanentes, el conflicto revela que ninguna de las partes está dispuesta a renunciar a sus convicciones más profundas. Los grupos armados de Gaza no buscan coexistencia, lo declaran abiertamente. Su objetivo es eliminar a Israel, no convivir con él. Y por otro lado, el gobierno israelí no puede aceptar un acuerdo que garantice la entrada de un enemigo que lo amenaza públicamente. Así se crea un círculo cerrado donde la diplomacia intenta encontrar salidas que no existen. Lo que en los periódicos se presenta como un debate territorial, en realidad es una confrontación espiritual en la que ninguna fórmula humana tiene la capacidad de ofrecer paz verdadera. Y la razón es simple: la Biblia jamás promete que habrá paz estable antes de la intervención directa de Dios en la historia. Lo que promete es que llegará un momento en que la presión sobre Israel será tan grande
que las naciones se verán arrastradas hacia un conflicto que ellas mismas no podrán contener. Cuando observamos las tensiones crecientes en Gaza, la radicalización de ciertos sectores y la profunda división dentro de las opiniones globales, podemos ver de manera muy clara cómo el escenario descrito por Joel se está levantando frente a nuestros ojos. Es casi como si las palabras escritas hace más de 2000 años hubieran estado esperando este momento. Y eso es lo que hace que lo que estamos viendo hoy sea tan significativo. No es simplemente una guerra entre dos actores, es una señal de que la historia ha entrado en una etapa donde los límites humanos no podrán ofrecer soluciones. Pero mientras la discusión internacional se centra en diplomacia, el verdadero punto decisivo aparece en un detalle que pocos consideran. Israel no es un país más, es el único pueblo que, según la Biblia, fue escogido para cargar con una responsabilidad espiritual única en la historia humana. Esto no significa que Israel sea perfecto, ni que sus líderes sean infalibles. Significa que la tierra y la nación están ligadas a un plan superior. Y cuando las naciones presionan para dividir lo que Dios llamó su herencia, entran en conflicto directo con la soberanía divina. Este choque es inevitable. Y cada intento de resolver la crisis, sin considerar esta dimensión espiritual, está condenado a repetirse. Por eso las negociaciones cambian, los acuerdos se rompen, los gobiernos caen, los discursos se vuelven más intensos y cada año la situación parece más lejos de una solución. Lo que para el mundo es un problema humano, para la profecía es una señal de avance. Israel se encuentra en el centro de un proceso que no puede detenerse con conferencias ni con resoluciones. Está escrito que una presión global convergerá sobre Jerusalén. Está escrito que las naciones se dividirán por causa de esta tierra. Está escrito que habrá un momento en que la situación alcanzará un nivel insostenible. La pregunta no es si esto va a ocurrir. La pregunta es qué papel jugará cada nación y cada vida individual a medida que este escenario avance. Porque la profecía no existe para alimentar debates académicos. Existe para llamar al arrepentimiento, para despertar a quienes han caído en la indiferencia espiritual. Lo que sucede con Israel no puede entenderse solo desde afuera. También debe entenderse desde adentro, desde el corazón humano. ¿Cómo reaccionamos ante estos eventos? Revela qué tan alineados estamos con la perspectiva de Dios. Y aquí entra un punto crucial. Muchas personas ven estos acontecimientos y sienten miedo, otras sienten confusión y otras tantas simplemente se cansan de escuchar sobre guerras. Pero la Biblia no nos llama ni a temer, ni a huir, ni a ignorar. Nos llama a discernir, nos llama a velar, nos llama a entender los tiempos. Jesús mismo dijo que así como uno distingue el cambio de estaciones observando el cielo, de la misma manera el pueblo de Dios debe aprender a interpretar los eventos que marcan los tiempos finales. Y pocos eventos tienen tanto peso profético como la presión mundial que hoy se ejercen sobre Israel. Sin embargo, es importante aclarar algo. El hecho de que estos eventos estén alineados con profecías no significa que los cristianos deban promover conflicto o alegrarse de la violencia. La profecía no es un espectáculo, es una advertencia. Dios no se complace con el sufrimiento humano ni con la guerra. Lo que Él desea es que el mundo despierte antes de que sea demasiado tarde y que la iglesia comprenda que el reloj profético no tiene que ver con fechas sensacionalistas, sino con una llamada profunda a la santidad, a la vigilancia y a la dependencia de Él. Ahora bien, cuando analizamos Gaza desde esta perspectiva, vemos algo muy interesante. Gaza se ha convertido en un punto donde convergen ideologías, intereses regionales, agendas globales y fuerzas espirituales. Cada enfrentamiento, cada ataque, cada discusión en Naciones Unidas aumenta la carga emocional del conflicto. Y ese aumento revela que nos estamos acercando a un punto de saturación, un punto donde el equilibrio se romperá y el mundo entero será confrontado con una realidad que no podrá evitar. Ese punto, según la Escritura, está relacionado con un clima de tensión que prepara el camino para escenarios mucho más amplios. Y aunque todavía no hemos llegado a ese máximo nivel, sí podemos ver claramente cómo la temperatura profética sube cada año.
Lo que hoy está en Gaza, mañana se extiende a fronteras más amplias. Lo que hoy es una disputa sobre un territorio, mañana se convierte en un debate global sobre la legitimidad de Israel. Y cuando ese debate llegue a su punto final, las palabras de Joel se harán aún más reales. Pero antes de avanzar hacia esa conclusión, hay algo que debemos tener claro. El conflicto entre Israel y Gaza no es un simple preludio del juicio divino. También es una oportunidad para que la humanidad reflexione, una oportunidad para que la iglesia se despierte, una oportunidad para que muchos que han vivido indiferentes comiencen a tomar en serio su vida espiritual. Porque mientras el mundo se enfoca en diplomacia, Dios se enfoca en almas. Y cada vez que Israel entra en una etapa de crisis, se activa una llamada urgente para que los creyentes examinen su fe, su obediencia, su relación con el Señor. En la siguiente parte vamos a profundizar en un tema que está directamente conectado con todo esto. La relación entre estos acontecimientos y la doctrina del arrebatamiento. ¿Por qué la iglesia no aparece en el relato de Apocalipsis desde el capítulo 4 hasta el 19? ¿Qué diferencias existen entre el rapto y la segunda venida? ¿Y por qué la profecía enseña que antes de que el mundo entre en la etapa más oscura de su historia, Dios retirará a su iglesia con un propósito misericordioso y profundamente espiritual? Te invito a seguir conmigo, porque lo que viene a continuación aclarará piezas clave que muchos creyentes han intentado entender durante años. Si en la parte anterior vimos cómo el conflicto en Israel y Gaza se convierte en un espejo profético para las naciones, ahora toca entrar en el terreno donde muchos creyentes sienten más confusión. El arrebatamiento de la iglesia. Y lo primero que debo decirte es que este tema no se puede tratar a la ligera. Necesita ser explicado con precisión, con claridad y con respeto por la palabra. No es un tema para generar miedo, ni para manipular emocionalmente, ni para crear titulares exagerados. Es un tema que existe en el corazón mismo del Nuevo Testamento y que fue dado a la iglesia como esperanza, no como amenaza. Antes de avanzar, te invito a que hagas una pausa mental. Olvida por un momento todo lo que has escuchado o leído en redes, todas las teorías contradictorias, todas las discusiones que solo generan más confusión que edificación. Vamos a regresar a la esencia. Vamos a volver al texto bíblico. Porque sin eso no hay forma de entender lo que realmente significa el arrebatamiento. Uno de los errores más comunes es pensar que la Biblia usa términos diferentes para describir el mismo evento, que el arrebatamiento y la segunda venida visible de Cristo son lo mismo. Pero cuando uno compara cuidadosamente los pasajes, la diferencia se hace evidente. La segunda venida es pública, visible, global. La describe la Escritura como un momento donde toda la humanidad verá al Hijo del Hombre viniendo con gran poder y gloria. El arrebatamiento, por otro lado, es descrito como un evento súbito, inesperado, donde los creyentes son llevados, arrebatados, reunidos con Cristo en las nubes. Uno es juicio, el otro es rescate. Uno ocurre después de una serie de eventos catastróficos. El otro ocurre antes de que esos juicios caigan sobre el mundo. Esta distinción no es un invento moderno. Está presente en la misma estructura del Apocalipsis. Cuando Juan escribe las palabras, sube acá en el capítulo 4, está marcando un giro dramático en el relato. Todo lo que se narra después ocurre en la tierra, mientras Juan, una representación de la iglesia, está en el cielo siendo testigo de lo que sucede abajo. Y desde ese capítulo hasta el 19 no aparece ni una sola referencia a la iglesia como cuerpo colectivo en la tierra. No hay menciones a su misión, a su función, a su presencia. Todo se centra en Israel, en los juicios, en los sellos, en las trompetas, en las copas, en las naciones que se rebelan, en la manifestación del mal y finalmente en el retorno visible de Cristo. Muchos se preguntan por qué la iglesia no está allí. ¿Por qué desaparece del relato durante esos capítulos que describen tribulación, colapso, juicio y confrontación espiritual? Y la respuesta no se encuentra en un solo versículo, sino en un patrón total. La misión de la iglesia es anunciar el evangelio, no sufrir los juicios diseñados para corregir al mundo incrédulo y para llevar a Israel a reconocer a su Mesías.
Si el periodo de tribulación está principalmente enfocado en naciones que se rebelan y en Israel que será restaurado, entonces no tiene sentido que la iglesia que ya ha sido redimida permanezca en ese escenario. Sin embargo, es muy importante aclarar, el arrebatamiento no es un premio para cristianos más espirituales, no es un privilegio para unos pocos, no es una recompensa por obras, es un acto de gracia hacia todos los que están en Cristo. La Biblia dice que los que murieron en la fe serán levantados primero y luego los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. El arrebatamiento no es un escape cobarde, es una transición gloriosa destinada a mover a la iglesia de su labor terrenal hacia su papel eterno. Es la antesala de las bodas del Cordero, de la restauración total de todas las cosas, del reino que Cristo establecerá. Pero hay una razón adicional por la que esta doctrina es tan atacada, porque mantiene viva la expectativa, porque recuerda a los creyentes que no pertenecen a este mundo, que su ciudadanía está en el cielo, que su esperanza no depende de gobiernos, ni de sistemas, ni de estabilidad económica, y cuando la iglesia pierde esa esperanza, pierde también su fuerza espiritual. Cuando la iglesia deja de esperar a Cristo, se acomoda, se duerme, se vuelve tibia, pierde el sentido de urgencia. Deja de predicar con pasión, deja de vivir con santidad, deja de discernir los tiempos. Por eso no es casualidad que en el mismo libro donde se describe el arrebatamiento, Jesús envía cartas a iglesias que estaban perdiendo su propósito. Les dice, vuelve a tu primer amor, despierta, arrepiéntete, sé fiel, mantén lo que tienes, no pierdas tu corona. Y después de esas advertencias, la visión de Juan en el cielo da paso a los eventos finales. El arrebatamiento no cancela la responsabilidad humana, no elimina las consecuencias de nuestras decisiones, no borra el sufrimiento del mundo, pero sí marca un límite, un antes y un después. Un punto donde Dios dice hasta aquí con la era de la gracia manifestada a través de la iglesia. Ahora entramos en la etapa del trato directo con las naciones y con Israel. Ahora bien, una de las preguntas más comunes es ¿por qué hay tanta oposición a esta doctrina? ¿Por qué hay pastores, teólogos, movimientos enteros que insisten en que la iglesia pasará por la tribulación? La respuesta tiene varias capas. Algunos sinceramente interpretan las escrituras de manera diferente. Otros no distinguen entre Israel y la iglesia y mezclan profecías que pertenecen a contextos distintos. Y otros lamentablemente repiten lo que escuchan sin estudiar profundamente. Pero más allá de eso, hay un componente espiritual. Porque una iglesia que espera a Cristo vive de manera distinta. Una iglesia que entiende que su Señor puede venir en cualquier momento, no juega con el pecado. No vive distraída. No pierde tiempo en divisiones inútiles. No se conforma con religiosidad vacía. Vive con propósito. Ama con más intensidad. Perdona más rápido. Evangeliza con más convicción. Camina en santidad. Se mantiene despierta. Y eso, desde una perspectiva espiritual, es profundamente incómodo para aquello que se opone a la obra de Dios en el mundo. Hay quienes se burlan diciendo que el arrebatamiento genera miedo, nada más lejos de la verdad. El arrebatamiento produce esperanza, produce consuelo. El mismo pasaje donde Pablo habla de este evento termina diciendo, alentad unos a otros con estas palabras. Si fuera un mensaje aterrador, no sería capaz de producir consuelo, pero lo produce, porque le recuerda al creyente que su historia no termina en un cementerio, que su destino no está atado a la inestabilidad del mundo, que su futuro no depende de la política ni del caos global, depende de Cristo. Ahora bien, en este punto es necesario explicar algo fundamental. Muchos confunden señales proféticas con fechas. Y esa confusión genera expectativas equivocadas. La Biblia nunca pide que pongamos fechas, nunca ordena calcular días ni años. Lo que sí pide es discernir señales. Jesús habló de guerras, rumores de guerras, engaño, crisis moral, endurecimiento espiritual, odio hacia los creyentes, conflictos en Jerusalén, movimientos de naciones, no para que entremos en pánico, no para aterrorizarnos, sino para que entendamos que el mundo está caminando hacia un punto de convergencia. Ese punto no es un día específico, es un tiempo, una generación, un periodo donde múltiples señales se alinean de forma simultánea. Y eso es exactamente lo que estamos viendo.
no es un evento aislado, no es una crisis única. Es un conjunto de factores globales, culturales, espirituales y morales que avanzan en la misma dirección. Y cuando uno entiende eso, comprende que el arrebatamiento no es una teoría lejana, es una realidad que se acerca cada vez más. Pero hay algo más. El arrebatamiento no solo marca el final de la era de la iglesia, también marca el inicio de la etapa más intensa de restauración para Israel. Y aquí se conecta directamente con lo que exploramos en la parte anterior. Israel estará en el centro de la escena mundial, no porque quiera, sino porque la profecía lo coloca allí. Lo que hoy vemos como conflicto será en el futuro una plataforma donde se manifestará la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Una fidelidad que ha sido objeto de debates por siglos, pero que al final quedará clara. Durante la tribulación, Israel pasará por una etapa de presión espiritual, política y militar que culminará con su reconocimiento del Mesías. Pero eso no es tarea de la iglesia. Esa etapa no nos pertenece. Nuestra misión termina cuando Cristo nos llame. Y cuando esa transición ocurra, el mundo quedará sin la influencia directa de millones de creyentes. Será un cambio radical, una línea que divide dos eras, un antes y un después en la historia humana. Y aquí viene una reflexión profunda. No podemos saber cuándo ocurrirá ese momento. No podemos saber si falta poco o mucho. Pero sí podemos ver que los tiempos están maduros, que las señales están presentes, que el escenario mundial se alinea cada vez más con lo que la Escritura describe, que la sociedad experimenta una confusión moral sin precedentes, que la fe está siendo atacada, que la verdad es distorsionada, que la oscuridad parece avanzar con velocidad. Y cuando todo esto ocurre, no es para que la iglesia se asuste, es para que se fortalezca, para que se santifique, para que se despierte. En la siguiente parte vamos a conectar todo esto con la estructura completa del Apocalipsis. Vamos a ver por qué el capítulo 4 marca un punto de quiebre. ¿Por qué los juicios que siguen no pueden pertenecer a la iglesia? Y cómo cada sello, cada trompeta y cada copa encajan dentro del plan divino con una precisión impresionante. Quédate conmigo, porque lo que viene te dará una visión panorámica que profundizará aún más en lo que significa estar vivo en esta generación. A esta altura del recorrido ya hemos visto que el arrebatamiento de la iglesia no es un concepto aislado ni una idea marginal dentro de la fe cristiana. Está profundamente entrelazado con el panorama mayor de la profecía bíblica. Y ahora nos toca entrar en el terreno que muchos consideran el más complejo, pero también el más fascinante: el libro del Apocalipsis. Ese texto que ha sido estudiado durante siglos, que ha generado debates, interpretaciones, escuelas teológicas y preguntas que parecen no terminar nunca. Pero cuando uno lo examina sin sensacionalismo, con una actitud humilde y con un corazón dispuesto, lo que antes parecía un laberinto comienza a tomar forma. El Apocalipsis no es un libro de caos, es un libro de orden. Cada capítulo sigue un patrón, cada visión se conecta con un propósito, cada símbolo tiene raíces en el Antiguo Testamento. Y lo más sorprendente es que nada está puesto al azar. Uno puede sentir que está ante un mural inmenso, donde cada pincelada apunta a una dirección específica. Y esa dirección siempre termina en el mismo punto: la soberanía de Dios sobre la historia humana. Cuando Juan escribe la frase "sube acá", está iniciando un giro tan abrupto que a veces no lo notamos. Hasta el capítulo 3 el enfoque es la iglesia. Son mensajes de Cristo a congregaciones reales de Asia Menor, pero también representan distintos perfiles espirituales que se repiten en la historia. Iglesias fervientes, tibias, fieles, confundidas, obedientes o necesitadas de corrección. Pero al iniciar el capítulo 4, la perspectiva cambia por completo. Juan ya no está en la tierra, está en el cielo. Y todo lo que se desarrolla desde ese momento tiene lugar en un escenario donde la iglesia ya no aparece como protagonista terrenal. La narrativa comienza a enfocarse en juicios, en la reacción de las naciones, en la restauración progresiva de Israel y en la confrontación final entre el bien y el mal. Es importante detenerse en esto, porque hay quienes intentan colocar a la iglesia dentro de los juicios del Apocalipsis.
Pero cuando uno examina el texto con paciencia, la conclusión es clara. Los juicios no están dirigidos a la iglesia. Son dirigidos a un mundo que ha rechazado a Dios y a un Israel que será restaurado en un proceso difícil pero necesario. Lo que para algunos parece una repetición de castigos es en realidad una secuencia de advertencias progresivas destinadas a llamar la atención de los que todavía pueden arrepentirse. El propósito del Apocalipsis no es el castigo por castigo, es la confrontación final entre la rebeldía humana y la justicia divina. Ahora bien, antes de entrar en los sellos, las trompetas y las copas, necesitamos entender la estructura general. El Apocalipsis está dividido en 3 secciones: lo que has visto, lo que es y lo que ha de venir. Lo que Juan ha visto se refiere a la visión glorificada de Cristo en el primer capítulo. Lo que es apunta a la época de la iglesia, descrita en los capítulos 2 y 3, y lo que ha de venir comienza en el capítulo 4 y continúa hasta el final del libro. Esta división no es un invento teológico, es una instrucción directa dentro del propio texto. Cuando uno entiende esa estructura, todo empieza a ordenarse. Y aquí entramos en un detalle que cambia completamente la manera en que muchos leen este libro. Los juicios del Apocalipsis no ocurren en un caos aleatorio, siguen una progresión. Los sellos abren la historia de los 7 años. Las trompetas intensifican el juicio hacia la mitad del periodo y las copas representan la consumación final. Pero lo más revelador es que las trompetas nacen del 7º sello y las copas nacen de la 7ª trompeta. No son 3 líneas paralelas, son 3 escalones dentro de una misma progresión. El primer sello muestra un personaje montado en un caballo blanco. No es Cristo, es un líder que trae una paz aparente. Una figura que surge con un discurso seductor, capaz de unir voluntades, capaz de ofrecer soluciones cuando el mundo ya no puede sostener su propio caos. Es un líder que aparece como pacificador, pero cuyo proyecto es temporal. Este inicio marca el tono de la tribulación. El mundo buscará desesperadamente estabilidad y la encontrará en un personaje que promete más de lo que puede cumplir. El segundo sello rompe esa paz aparente. Aparece la guerra. No una guerra localizada, sino un ambiente global donde los conflictos se multiplican. El tercer sello trae escasez. No es un hambre universal, pero sí suficiente para alterar la economía del mundo. El cuarto sello muestra muerte causada por una combinación de guerra, hambre y enfermedades. El quinto sello presenta a quienes han sido martirizados durante este periodo. Y el sexto sello abre la puerta a un colapso cósmico simbólico de una transición final. Allí el sol se oscurece, la luna se torna como sangre y las estrellas caen. Un lenguaje que la Biblia utiliza en varios pasajes para indicar cambios grandiosos en el orden mundial. Es importante decir que estos juicios, aunque son severos, no representan el final. Son parte de un proceso donde la humanidad es confrontada con la realidad de su condición. Muchos preguntan por qué Dios permitiría algo así, pero cuando uno observa la resistencia humana a la verdad, la violencia, la injusticia, la idolatría, la corrupción moral y la rebelión espiritual que caracterizan al mundo, la respuesta se vuelve evidente. La tribulación no es un acto caprichoso, es un acto de justicia y a la vez un acto de misericordia. Justicia porque el mal no puede seguir avanzando sin límites. Misericordia porque incluso dentro de estos juicios, Dios sigue invitando a la humanidad a arrepentirse. Después del sexto sello viene un paréntesis donde se describen 144,000 siervos de Israel sellados por Dios y una multitud inmensa que sale de grande aflicción. Este grupo revela que aún en medio de los juicios, Dios sigue salvando. Nadie puede decir que fue abandonado. La invitación se mantiene, la oportunidad sigue abierta. El séptimo sello da inicio a las trompetas. Y aquí comienzan juicios más intensos. Una tercera parte de la vegetación se quema. Una tercera parte del mar es afectado. Una tercera parte de las aguas dulces se vuelve amarga. Una tercera parte de la luz solar y la luna se oscurece. Estas imágenes no se deben interpretar necesariamente como fenómenos literales.
Son descripciones de trastornos profundos que afectarán la vida humana a gran escala. Y lo más impactante es que, a pesar de ver todo esto, la humanidad sigue resistiéndose a volverse a Dios. En la quinta trompeta aparece una plaga espiritual, descrita con lenguaje simbólico, para mostrar la intensidad del tormento emocional y espiritual que vivirá la gente. En la sexta trompeta se libera un ejército que provoca destrucción masiva. Pero incluso en este punto, el texto dice que la humanidad no se arrepintió de sus obras. Esta frase aparece repetidamente. Es como si el Apocalipsis quisiera mostrarnos un espejo donde la dureza del corazón humano queda expuesta sin excusas. Finalmente, la séptima trompeta anuncia que el reino del mundo pasa a ser del Señor. Es el preludio de la etapa final. Y a partir de ese punto se abren las copas de la ira, que representan la consumación definitiva de los juicios. Estas copas no buscan llamar al arrepentimiento. Son la conclusión de un proceso donde la humanidad ya ha tomado su decisión definitiva. Durante todo este recorrido, el lector atento notará dos cosas que no se pueden ignorar. En primer lugar, la iglesia no está en la tierra durante estos eventos. Su ausencia no es accidental. Es un detalle que recuerda la promesa de Cristo a su pueblo. Es una señal de que la gracia tiene un límite y que Dios sabe rescatar a los suyos antes del juicio final. En segundo lugar, Israel vuelve al centro de la escena y su restauración se vuelve el hilo conductor donde la fidelidad de Dios queda demostrada ante las naciones. ¿Por qué tanto énfasis en Israel? Porque es la única nación cuyo origen está directamente conectado con un pacto eterno. Y ese pacto incluye promesas, pero también correcciones. La tribulación será parte de ese proceso de corrección y restauración. Y no se trata de castigo sin sentido, se trata de llevar al pueblo a reconocer a su Mesías. Pero mientras los juicios se desarrollan, ocurre algo más profundo. Se revela la verdadera condición del corazón humano. Algunos se endurecen, otros se arrepienten, algunos se aferran al mal, otros descubren la verdad. Es una etapa donde la neutralidad ya no es opción. Es un periodo donde cada ser humano queda confrontado con la realidad espiritual. Y es en ese contexto donde la segunda venida de Cristo toma su sentido completo. Porque no será un acto silencioso. Será el momento en que la justicia se manifieste abiertamente. El momento en que el mal sea destruido. El momento en que las naciones se postren ante aquel que tiene autoridad sobre todo. En la siguiente parte vamos a cerrar este recorrido conectando el final del Apocalipsis con la esperanza eterna. Vamos a hablar del reino futuro, de la victoria definitiva del bien, del destino de la humanidad redimida y del propósito final de todo lo que hemos estudiado. Quédate conmigo porque la parte 5 será la culminación de esta travesía y te ayudará a comprender por qué la profecía no es un mensaje de miedo, sino una invitación a vivir con propósito, con santidad y con esperanza. Después de recorrer los sellos, las trompetas y las copas, después de entender por qué la iglesia no aparece en la escena terrenal durante la tribulación, después de observar cómo Israel vuelve al centro de la narrativa profética, llegamos ahora al punto más sublime del Apocalipsis, el final. Y aquí quiero invitarte a respirar profundo. Todo lo que hemos visto hasta ahora apunta hacia este momento. La historia humana no es una secuencia sin sentido, no es un viaje interminable de guerras, crisis, gobiernos y colapsos. Todo se dirige hacia una conclusión cuidadosamente diseñada, una conclusión que no se construye sobre miedo, sino sobre esperanza. Y esa esperanza es la que ha sostenido a generaciones enteras de creyentes a través de siglos. Muchos leen el Apocalipsis como un libro de terror. Lo ven lleno de imágenes dramáticas, de cataclismos, de símbolos inquietantes. Pero el propósito del libro no es sembrar miedo, es mostrar el triunfo final de Cristo. Es revelar que ninguna oscuridad es más fuerte que la luz, que ningún reino humano durará eternamente, que ninguna injusticia quedará sin respuesta, que nada de lo que hoy parece invencible tendrá la última palabra. Y cuando uno llega al capítulo 19, esa verdad se vuelve evidente como nunca antes. En ese capítulo aparece la imagen que ha inspirado a millones. El cielo se abre, la figura del Hijo del Hombre se manifiesta no como un cordero sufriente, sino como un rey victorioso.
No viene en humildad, sino en gloria. No viene a salvar al mundo, sino a poner fin a su rebelión. Y lo más impactante es que su victoria no depende de ejércitos humanos, ni de armas, ni de estrategias políticas. Su sola presencia basta para deshacer la oposición. Lo que durante siglos se levantó contra él se derrumba en un instante. Lo que parecía imparable desaparece al sonido de su voz. El Apocalipsis no describe una batalla equilibrada, como si el bien y el mal tuvieran fuerzas similares. Describe un desenlace donde la soberanía de Cristo es tan absoluta que la oposición no tiene posibilidad alguna. Es un recordatorio poderoso de que el mundo no está a la deriva, de que la historia no está fuera de control, de que Dios nunca ha perdido el dominio, aunque a veces no lo comprendamos. Luego aparece el capítulo 20 y aquí nos encontramos con uno de los conceptos más discutidos en la escatología, el reino milenial, un periodo donde Cristo reinará sobre la tierra con justicia, un periodo donde la creación será restaurada, un periodo donde las promesas hechas a los profetas se harán realidad, promesas de paz, promesas de restauración, promesas de reconciliación. Es un tiempo donde las naciones experimentarán el gobierno del único rey capaz de unir lo que ha estado dividido desde el principio de la humanidad. Durante ese periodo, Israel ocupará el lugar que le corresponde según el pacto, no como nación dominadora, sino como nación sacerdotal. Su historia de dolor, exilio y persecución tendrá sentido cuando vea la fidelidad de Dios hecha realidad. Y mientras eso sucede en la tierra, la iglesia tendrá un rol glorioso, reinará junto con Cristo, participará en su autoridad, vivirá en una dimensión de existencia donde el sufrimiento, la muerte, la corrupción y el pecado ya no tendrán poder. Cada lágrima será enjugada, cada herida será sanada, cada pregunta sin respuesta será aclarada por la luz perfecta de aquel que conoce todas las cosas. Pero incluso después de ese reinado milenial, la Biblia no termina allí. El capítulo 21 presenta una visión que supera todo entendimiento humano, un cielo nuevo, una tierra nueva, una creación renovada. No una reparación del mundo actual, sino una transformación completa. Un universo libre de corrupción, libre de decadencia, libre de violencia, libre de enfermedad. Es el momento donde la muerte es abolida para siempre, donde la distancia entre Dios y la humanidad desaparece, donde la comunión perdida en el Edén se restaura eternamente. Y entonces aparece esa descripción majestuosa, la nueva Jerusalén. Una ciudad que no puede medirse con parámetros humanos. Una ciudad donde no hay necesidad de sol porque la gloria de Dios ilumina todo. Una ciudad donde no existe noche. Una ciudad donde fluye un río de vida. Una ciudad donde el árbol de la vida crece nuevamente, ofreciendo sanidad y plenitud. Para quienes creen que la fe cristiana se trata solo de normas o tradiciones, esta imagen lo cambia todo. La historia cristiana no termina en un cementerio, termina en una ciudad eterna llena de vida, de belleza, de propósito y de una alegría imposible de describir con palabras humanas. Ese es el destino final del pueblo de Dios. No una eternidad flotando en las nubes, no una existencia abstracta, sino una vida plena en una creación perfecta, donde cada persona vivirá en armonía con su Creador y con los demás. Es la culminación del viaje, es la respuesta a cada lágrima, a cada lucha, a cada oración hecha en momentos de desesperación. Es el momento donde todo lo que parecía incompleto encuentra sentido, donde todo lo que parecía perdido se recupera, donde todo lo que parecía injusto es corregido, donde todo lo que parecía oscuro es transformado en luz. Y ahora quiero que pienses en algo. Cada generación ha tenido la tentación de creer que está muy lejos de ese final, que ese reino pertenece a un futuro distante, que la victoria final de Cristo es un concepto teológico y no una realidad inminente. Pero cuando miramos el estado moral del mundo, cuando observamos la confusión espiritual, cuando vemos el odio creciente hacia la fe, cuando somos testigos del caos global, entendemos que no estamos tan lejos como muchos creen. No se trata de especular fechas, se trata de reconocer señales que la Biblia describió como dolores de parto, señales que aumentan en frecuencia e intensidad a medida que el final se acerca. No sabemos si falta poco o mucho. No sabemos si esta generación verá el regreso de Cristo o no.
pero sí sabemos algo con certeza. Estamos más cerca que nunca. Y esa verdad, lejos de causar temor, debe producir vida. Debe producir esperanza, debe producir un sentido profundo de propósito, porque la profecía bíblica nunca fue dada para llenar la mente de miedo. Fue dada para llenar el corazón de convicción, de urgencia espiritual, de determinación para vivir una vida que honre a Dios en medio de un mundo que se desmorona moralmente. Mientras unos se burlan de la fe, mientras otros se pierden en distracciones, mientras muchos viven como si nunca fueran a rendir cuentas, la Biblia sigue diciendo, velad, estad atentos. No porque Dios quiera asustarnos, sino porque quiere despertarnos. Quiere que vivamos conscientes de que la eternidad no es una teoría, es una realidad que se acerca con paso firme. Y cuando uno comprende esto, deja de vivir para cosas sin valor, deja de desperdiciar tiempo, deja de aferrarse a lo que es pasajero, empieza a vivir con profundidad, con entrega, con claridad, con propósito. Al llegar al final del Apocalipsis, encontramos una frase que resume todo el espíritu del libro. El Espíritu y la novia dicen ven. Es una declaración hecha por el Espíritu Santo y por la iglesia. Una declaración de esperanza, de anhelo, de expectativa santa. Es el clamor de un pueblo que no teme el futuro porque su esperanza no está puesta en este mundo, está puesta en su Señor. Es el clamor de una iglesia que entiende que la historia no termina en caos, sino en gloria. No termina en oscuridad, sino en luz. No termina en derrota, sino en victoria. Y por encima de todo es un recordatorio de que Cristo no se ha olvidado de su promesa. Volverá y lo hará en el momento perfecto, no antes, no después, sino exactamente cuando el plan redentor haya llegado a su plenitud. Y ahora, después de este recorrido tan profundo, quiero mirarte directamente a ti como si estuviéramos cara a cara. Si has llegado hasta este punto, no es casualidad. Algo en tu corazón ha resonado. Algo dentro de ti sabe que este mensaje no es teoría, no es historia antigua, no es una idea abstracta. Es la verdad que define tu destino eterno. Y hoy quiero invitarte a que respondas, no con miedo, no con ansiedad, sino con fe, con entrega, con una decisión clara de vivir cerca de Dios en esta generación. Permite que este mensaje te despierte, permite que renueve tu espíritu, permite que te recuerde que fuiste creado para algo más grande que sobrevivir cada día. Fuiste creado para ser parte del pueblo que verá la victoria eterna de Cristo. Fuiste creado para caminar con esperanza mientras el mundo tiembla. Fuiste creado para vivir con propósito mientras otros viven perdidos. Y ahora sí, con todo el corazón quiero agradecerte profundamente por acompañarme en este viaje. Gracias por tu tiempo, por tu atención, por tu deseo de aprender, por tu apertura para recibir estas verdades. Si este contenido ha bendecido tu vida, te invito con muchísima gratitud a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir este video con alguien que necesite claridad, esperanza y luz. Cada gesto tuyo ayuda a que este mensaje llegue más lejos. Y juntos podemos despertar a muchos en esta generación. Gracias por acompañarme hasta el final. Que Dios te bendiga, te fortalezca y te cubra con su paz. Y hasta el próximo video, que el Señor ilumine tu camino y guarde tu corazón cada día de tu vida.